En este video veremos qué y cuáles son los enfoques de una investigación, además que los alcances de la misma, la situación problemática y cómo se vuelve un problema de investigación, las características de los objetivos y la hipótesis, los tipos de variable y tipos de medición, los tipos de diseño en la investigación y cuáles son las amenazas de validación. En la investigación científica existen tres tipos de enfoques, los cuales son cuantitativo, mixto y cualitativo. Las características que tiene el enfoque cuantitativo son que mide fenómenos, se ayuda de la estadística, hace experimentación, analiza causa y efecto. Sus procesos son secuenciales, deductivos y probatorios. Las ventajas de este enfoque es que se puede hacer replicaciones, predicciones, generalizaciones y tiene un mayor control de las variables. En cuanto al enfoque cualitativo, las características de este es que no busca replicar, busca más profundidad de los fenómenos, se estudia en ambientes naturales, no se ayuda de la estadística y busca significados. Los procesos de este son inductivo, recurrente y analiza la realidad subjetiva. Las ventajas que tiene este enfoque es que tiene una mayor profundidad en las ideas, tiene una mayor amplitud que el cuantitativo, tiene una riqueza interpretativa del investigador y tiene una mayor contextualización. Por otro lado, en el enfoque mixto, se recolecta, analiza y vincula los datos cuantitativamente y cualitativamente en una misma investigación. En cuanto a los tipos de alcance, también llamados tipos de estudio, son 4, los cuales son exploratorios, descriptivos, correlacional y explicativos. El tipo de estudio, el cual es el primer acercamiento a un problema, es el exploratorio. En este se abordan temas que no ha sido suficientemente estudiado o no se han estudiado y las condiciones existentes no son aún determinantes. En el estudio descriptivo, como su nombre lo dice, se pretende describir en todos sus componentes y características de un conjunto de datos o una realidad. El tercer tipo de estudio es el correlacional. En este se mide el grado de relación que existe entre dos o más variables o atributos. El último tipo de estudio es el explicativo. Este está dirigido a responder a las causas de los eventos físicos o sociales, dando a conocer por qué ocurre un fenómeno, proceso o hecho, en qué condiciones se da esto, por qué dos o más variables están relacionadas, es decir, explica causas y efectos de un fenómeno social o físico. La situación problemática es un hecho o evento, fenómeno o situación que afecta a un individuo o sujeto o a un grupo porque es
algo no deseado o porque representa una dificultad o una necesidad. Un problema de investigación parte desde la situación problemática hacia el planteamiento del problema. Según Vallardo, menciona que un problema de investigación es un enunciado interrogativo sobre la naturaleza, la frecuencia, la distribución, el comportamiento de una variable o relación entre variables que son objeto de estudio por parte del investigador. Una hipótesis es un supuesto o una idea basada en una información previa y que nos permite explicar el porqué de algo o la relación entre diferentes hechos. Esta se debe de defender con argumentos y datos que lleven a su comprobación. Son explicaciones tentativas de la relación entre dos o más variables o atributos. Las funciones de las hipótesis en el estudio son guiar, explicar, apoyar la prueba de teorías y sugiere más teorías. Las características de la hipótesis son que siempre se debe referir a una situación real, las variables son precisas y concretas, a su vez deben ser definidas conceptualmente, la relación de variables debe ser clara y verosímil, las variables también deben ser observables y medibles, deben relacionarse con técnicas disponibles para aprobarse. Las hipótesis se formulan según el tipo de estudio, como en los estudios exploratorios no se formulan, ya que no hay un problema definido. En los descriptivos, cuando se pronostica un hecho o un dato. En las correlacionales se formulan hipótesis correlacionales. En las explicativas se formulan hipótesis causales. Hay tres tipos de hipótesis correlacionales: de la diferencia entre grupos y las que establecen relaciones de causalidad. En los objetivos de una investigación es donde se expone de manera clara y precisa los logros, los propósitos, los resultados a los que se quiere llegar o se desea obtener con la realización de una investigación. Estos deben ser expresados de forma clara, concisa e inequívoca. Los objetivos se caracterizan porque deben estar redactados con claridad y comenzando con un verbo en infinitivo, deben ser alcanzables, deben contener, además de la actividad, una finalidad, no pueden ser juicios de valor, deben estar dirigidos a la obtención de conocimiento y cada objetivo debe aludir a un logro. Los objetivos se dividen en objetivos generales y objetivos específicos. Se llama variable a toda característica, fenómeno o atributo que adquiere diferentes valores. Estos pueden variar cuando se observan en diferentes individuos o en diversos puntos en el tiempo, como el peso, la edad, la motivación, etc. Hay 6 tipos de variables, los cuales son independientes y dependientes, activas y atributivas, continuas y discretas. La variable independiente es la cual
después de su manipulación genera un cambio o variación en una variable independiente. Esta variable es susceptible a manipularse, mientras que en la variable dependiente sufre un cambio o variación por influencia de la anterior variable. Esta debe ser susceptible a la observación. La variable activa es la cual es posible manipular libremente sus valores, agregando, quitando, elevando, disminuyendo, mientras que en la variable atributiva no pueden ser manipuladas, son atributos humanos. Es imposible o muy difícil manipular sus valores, por lo que se emplea tal cual existe. Las variables continuas son las que son capaces de tomar un conjunto ordenado de valores dentro de cierto rango, es decir, que puede ser representada numéricamente por unidades intermedias de manera ilimitada, en comparación a las discretas, que es representada numéricamente por unidades enteras formando valores separados y no continuos, es decir, que existen saltos o interrupciones en las variables que producen valores separados y no continuos. A comparación de las continuas, son más exactas porque las continuas tienen valores aproximados. Medir es la acción de asignar valor a los objetos o fenómenos. También se puede decir que asignamos números a las propiedades, atributos o características de los sujetos o eventos, estableciendo reglas específicas sobre las que se fundamentan tales asignaciones. A la psicología, los atributos que le interesan se miden mediante referentes empíricos o indicadores. Existen 4 tipos de medición, que son nominal, ordinal, intervalar y de razón. En la escala nominal, las variables se clasifican en categorías distintas sin determinar jerarquía. Agrupa en subconjuntos o clases de acuerdo con las características que han de medirse. En el tipo ordinal, las variables son clasificadas en rangos, sin conocer la distancia exacta entre ellos. Es posible observar diferentes grados de una característica de los objetos que han de medirse, y que entre los subconjuntos formales existe una relación de orden. En el tipo intervalar, los números representan valores numéricos e informan la distancia que existe entre intervalos de valores. No solo se indica un orden creciente o decreciente de la magnitud, sino que también las diferencias entre la magnitud de las características medidas son iguales a los intervalos que existen entre los números asignados a dichas características. En la medición de razón, los números representan valores numéricos e informan la distancia que existe entre ellos, intervalos de valores. El valor 0 es absoluto, indica la ausencia de la variable, y la proporción de un punto a otro, cualquiera de la escala, es igual e independiente de la unidad de medición. Un diseño de investigación es el plan o estrategia para obtener la información que se desea
de manera práctica y concreta, así como permite responder las preguntas de investigación y cubrir los objetivos de estudio. Los propósitos de un diseño son responder preguntas de investigación, cumplir objetivos del estudio y someter hipótesis a prueba. Hay dos tipos de diseño de investigación: experimentales, que está dividido en tres, los cuales son preexperimentos, cuasi experimentos, experimentos puros, y los no experimentales. De igual manera está dividido en transversales y longitudinales. En los diseños experimentales hay que definir qué es un experimento, el cual es una situación de control en la cual se manipulan de manera intencional una o más variables independientes para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o más variables dependientes. Los preexperimentos es un diseño de un solo grupo cuyo grado de control es mínimo. En este se pueden hacer dos estudios. El primero es estudio de caso con una sola medición, el cual es administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y después aplicar una medición en una o más variables para observar cuál es el nivel del grupo en estas variables. Y el otro es preprueba, posprueba. En este se aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, después se le aplica el tratamiento y finalmente se aplica una prueba posterior al tratamiento. Los diseños cuasi experimentales tienen dos características principales: carecen de control sobre la programación de variables y no existe un control sobre la selección de los sujetos, situando que se presenta por lo regular en los estudios de campo o de tipo social. En este diseño existen dos tipos de estudio: posprueba y grupo intactos, y prueba y posprueba y grupos intactos. Los experimentos puros son aquellos que reúnen los dos requisitos para lograr el control y la validez interna: grupos de comparación y equivalencia de los grupos. En este hay tres estudios: posprueba y grupo control, prueba, posprueba y grupo control, y 4 grupos de Solomon. Para poder hacer un experimento puro se necesitan 3 requisitos. El primero es la manipulación intencional de una o más variables independientes. El segundo requisito es medir el efecto que la variable independiente tiene en las variables dependientes. Y el último requisito es control o validez interna de la situación experimental. La investigación no experimental se realiza sin la manipulación deliberada de variables y solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. En el diseño transversal nos permite recolectar datos en un solo momento. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Los diseños transversales se dividen en 3: exploratorios, descriptivos, correlacionales, causales. En los diseños transversales descriptivos presentan un panorama del estado de una o más variables en uno o más grupos de personas, objetos o indicadores en determinado momento o en un punto en el tiempo. Los diseños transversales correlacionales o causales describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado.
Los diseños longitudinales son estudios que recaban datos en diferentes puntos a través del tiempo para realizar inferencias acerca del cambio, sus causas y sus efectos. Responden a dos objetivos: estudiar cómo evolucionan una o más variables o la relación entre ellas, y analizar los cambios a través del tiempo de un evento, una comunidad, un fenómeno, una situación o un contexto. Los diseños longitudinales se dividen en de tendencia, de evolución de grupos o panel. En los diseños longitudinales de tendencia analizan cambios a través del tiempo dentro de alguna población en general. En los diseños longitudinales de evolución de grupo, también conocidos como estudios Church, examinan cambios a través del tiempo en subpoblaciones o grupos específicos, individuos vinculados. Y en los de panel examinan cambios a través del tiempo en el mismo grupo de sujetos. Los resultados que arroja un experimento deben tener tanto validez interna como externa, pero en la realidad son diversos los factores que afectan a ambas y difícilmente se puede tener un control absoluto sobre ellos. La validez interna es la medida por la cual los resultados de un estudio son correctos para la muestra de que están siendo estudiados. Los factores que afectan la validez interna son: historia, cuando hay acontecimientos externos que ocurren simultáneamente con este y que pueden alterar o influir el estudio. Selección, cuando los grupos de estudio son diferentes o no equiparables. Maduración, son los cambios producidos por evolución natural, tienen relevancia en salud y confunde el efecto del cambio de la variable con el de la causa. Efectos relativos del pretest, es la influencia que produce el pretest. Mortalidad, el que desaparezcan sujetos de los grupos de comparación. Instrumentación, uso de instrumentos no fiables ni válidos o no contextualizados. Regresión estadística, los sujetos seleccionados representan situaciones o puntuaciones en alguna variable cuando se usa sujetos extremos. La validez externa es la posibilidad de generalizar los resultados de un experimento a situaciones no experimentales, así como a otros sujetos y poblaciones. La validez externa hace referencia al grado de generalización de los resultados obtenidos a otras poblaciones, individuos o situaciones de tal manera que deben efectuarse consideraciones de población y muestreo. Los factores que afectan la validez externa son dos: validez de la población. Son cuando los diseños de series temporales pueden incluir un solo grupo o sujeto como unidad experimental, haciendo comparaciones intra e intersujeto. Y también generalización de grupos a individuos. Es cuando se pretende generalizar los datos obtenidos de un grupo a un individuo. Entonces podemos decir que la validez interna son los grados de confianza que se tiene de los resultados del experimento y se interpretan adecuadamente y sean válidos.